Hay muchas historias en la Biblia y hay muchas historias en la sociedad, en el mundo, donde el sí de una persona ha cambiado el rumbo de las cosas. Pero mucho más, hay muchas historias y hay historias en las Sagradas Escrituras donde el sí de Dios cambia el rumbo de una nación completa, cambia el rumbo de un pueblo, cambia el rumbo de una familia, cambia el rumbo de una persona. Y una de esas historias es la historia del rey Ezequías. ¿Se acuerdan ustedes? En Segunda de Reyes capítulo 20, no vamos a predicar de ese pasaje, pero me parece que ese sí de Dios a este siervo rey, de alguna forma nos dice mucho a nosotros y a nosotras. Conciso, les resumo. Ahí hay un rey, el rey Ezequías, que de alguna manera tenía sobre él una sentencia de muerte. Y el Señor le dijo al profeta Isaías, hijo de Amós, ve donde Ezequías y dile que ordene su casa porque va a morir. Estaba enfermo y la enfermedad era para muerte. Y nos dice la historia bíblica que Isaías fue donde Ezequías y le dijo y le dio el mensaje que había recibido: ordena tu casa porque vas a morir. Pon las cosas en orden, no dejes un reguero ni un revolú. Pon las cosas en orden porque vas a partir de este mundo. Y nos dice la historia que el rey Ezequías lloró y de alguna forma expresó a Dios desde su cama con el rostro hacia la pared: Señor, sáname, sáname, dame más tiempo. Y esa oración fue de lo profundo, fue con fe, fue con lloro, fue con gemido. Oiga, y el Señor, de acuerdo a esa historia, escuchó la oración de Ezequías. Y nos dice el texto bíblico que el Señor le concedió la petición y le añadió 15 años más a este rey y le dijo que sí, que lo iba a sanar, que lo iba a levantar, que le iba a prorrogar la vida, porque había un propósito en todo eso, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de planes, porque Dios es un Dios de propósito, porque el sí de Dios siempre tiene ulteriormente un propósito definido en tu vida y en la mía. Y ante ese sí de Dios para Ezequías, surgió el amén de este hombre para servir a Dios. Porque esos años prorrogados a Ezequías no fueron para estar al garete. No fue para Ezequías hacer lo que le venía en gana. Fue para cumplir los propósitos de Dios. Y los años que le prorrogó el Señor, de alguna manera nos narran unos breves versos que allí se cumplieron los propósitos del Señor. Si el Señor te ha añadido años, es con un propósito. Si el Señor ha escuchado tu oración, cuando tú has tenido sentencia de muerte, de una forma o de otra, no solamente de enfermedad, es con un propósito.
Dale gracias a Dios porque su sí te ubica a ti en un gran propósito del Señor. Cuando miramos esa segunda carta a los Corintios, nos vamos a encontrar que los versos del 3 al 5 o del 3 al 6, dicen los estudiosos de este pasaje que esos primeros versos es una de las oraciones más elevadas del Nuevo Testamento. Estamos culminando esta semana ininterrumpida de oración. Y esos primeros versos de la segunda carta a los Corintios es una oración de bendición y de acción de gracias. Iglesia en pie, abra su Biblia, segunda de Corintios capítulo 1 y versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bendecida esa palabra del Señor. Siéntese nuevamente, porque San Pablo, el apóstol, vive una gran tribulación. Ha pasado por innumerables dificultades, tribulaciones, aflicciones. Oiga, pero este hombre de Dios no ha cedido al desaliento, sino que ha sido sostenido por la gracia del Señor, por la cercanía del Señor Jesucristo. El apóstol le había entregado toda su existencia, toda su vida al resucitado, y vivió enteramente para Cristo. Desde aquel encuentro camino a Damasco con el resucitado, una vez tiene el encuentro con el Cristo vivo, toda su vida completa, como decía ese cántico, todo su respirar, toda su vida fue una ofrenda a Cristo. Y es supremamente importante que Pablo comienza esta carta con esa oración de bendición y de acción de gracias a Dios. Y eso es así porque en ningún momento de su vida él ha sentido que le falte el apoyo del Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Podrán faltarnos otras cosas, pero el consuelo de Dios no nos ha faltado. La misericordia de Dios no te ha faltado. Y en sus aflicciones y sufrimientos has recibido consuelo y fortaleza. Nos dice la Escritura que fueron muchos los sufrimientos y las aflicciones del apóstol. Persecuciones, peligros de naufragio, azotes, blasfemia, desprecio, malas interpretaciones de su entendimiento del amor de Cristo, que es vasto, que no se circunscribía a un grupo específico,
sino que era para todo ser humano. Y esas persecuciones hasta ser encarcelado, él lo ubicaba en que su hombre interior era libre. Estaría él físicamente encarcelado, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios no estaba encadenada. Desde la cárcel, el apóstol Pablo seguía compartiendo una buena nueva con aquellos que quedaban fuera de los muros, fuera de la cárcel, pero que quizás su espíritu estaba apresado, encarcelado, encadenado por muchas otras cosas. Así que al sufrir por Cristo, experimenta el consuelo de Dios. Lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, que dice ahí ese verso 5, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. Así que la invitación desde esa oración es a vivir cualquier situación unidos a Cristo. Porque Jesucristo nos hace capaces de consolar a su vez a aquellas personas que se encuentran pasando por dolor y aflicción. El que ha sufrido sabe de alguna manera lo que siente el que está sufriendo. El que ha tenido hambre sabe lo que siente aquel que su estómago está vacío. El que ha sufrido maltrato sabe lo que siente la persona maltratada. El que ha sido consolado o consolada por Dios sabe lo que es ser acunado, arropado, de alguna manera cuidado, fortalecido, levantada por el mismo amor de Dios en medio de la situación más complicada. Aleluya. Y si usted lo ha sentido y lo ha vivido, no es para que se lo guarde, no es para que lo meta en la gaveta, es para que usted dé testimonio de que en medio de las tribulaciones hay un Dios que consuela, que enjuga la lágrima y que nos capacita para poder ser consuelo en el nombre de Él a otros que sufren. Expresado de otra manera, ninguna tribulación, enfermedad, problema, preocupación es un despropósito en la vida de nosotros, los que amamos al Señor. En la vida de cada creyente y cada hermano o hermana, la aflicción, el sufrimiento, la tribulación, la angustia. Pablo nos está diciendo eso en esa segunda carta. Mire, nos curte, nos hace madurar, nos hace crecer y de alguna manera nos prepara para ser instrumentos de consolación. Esa actitud de consolar no nace solo de nuestra generosidad, ni de nuestro sentido de altruismo, sino que brota, como ya les he dicho, del consuelo del Señor, de la fuerza extraordinaria que proviene de Dios y no de nosotros únicamente. Por eso es que Juan capítulo 14 nos ha dicho a nosotros y a nosotras que el Señor Jesús ha dicho a sus discípulos: yo me voy, tengo que cumplir el propósito del Padre, pero yo no los voy a dejar solos, yo no les voy a dejar huérfanos o huérfanas, yo me voy, pero con ustedes va a quedar el Paracletos, el espíritu de consolación, el espíritu consolador, el que los va a ¿qué? A sostener y a consolar en los momentos duros que van a llegar.
es lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles que están allí. Así es que el consuelo de Dios tiene que ver con su sí. Porque usted no puede leer los versos que Mili leyó sin leer los primeros que estamos leyendo en este momento. El consuelo de Dios tiene que ver con el sí de Dios. Y el verso 19 lo volvemos a leer de esa segunda carta, capítulo 1. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, hablando Pablo, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El sí de Dios no es un sí parcial. No es un sí que pasa del sí al no. No es ambiguo. Vivimos en el país de la ambigüedad. Vivimos en el país donde los que nos dirigen hablan por los dos lados de la boca. Así dice el refranero popular, que no podemos hablar por los dos lados de la boca. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Pero no podemos ser ambiguos, hermanos y hermanas. Y hay momentos en la vida de los pueblos que hay que hablarle claro, que hay que hablar con la verdad, que hay que hablar con integridad. Porque un sí, una palabra clara, una verdad contundente, ubica la ruta de la gente segura hacia un futuro claro y promisorio, poniendo como fundamento al Dios de todas las cosas. El sí de Dios no es parcial. En Cristo no hay ambigüedad. Él es claro. Y en Cristo Dios ha dado un claro y sencillo y seguro sí. Y a este sí nosotros los creyentes y nosotras, su iglesia, respondemos con nuestro sí también. Con nuestro amén. Así estamos seguros en el sí de Dios. Toda la historia de la salvación es la revelación de esa fidelidad de Dios, a pesar de nuestras infidelidades y a pesar de nuestras ambigüedades. El modo de actuar de Dios es muy distinto al nuestro. Cuando Dios dice sí, ese sí de Dios se traduce en consuelo. Cuando Dios ha dicho sí, ese sí de Dios nos imparte esperanza y fortaleza. Porque en Él todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Cuando usted está pasando por alguna situación un poco complicada, usted puede reclamar la promesa cuando dice: Señor, ya tú has dicho que tú eres mi amparo, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré. Aunque se mueva la alfombra debajo de mis pies, no temeré. Porque las promesas del Señor son el sí y el amén. De Dios para ti y para mí. Aunque un ejército acampe contra mí, como dijo el salmista, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Porque la promesa de Dios es el sí y es el amén. Así que el sí fiel de Dios
va correspondido por el amén de la iglesia. Cada oración nuestra dirigida a Dios termina con un amén. Amén. Sea esa oración individual o sea la oración comunitaria. Que no hagamos como aquel que rendido de cansancio en las noches dijo: Señor, la misma de anoche. Y con eso despachaba el asunto. Pero tomando más en serio, ¿no? Cada oración nuestra dirigida a Dios termina con un amén. Si Dios nos ha dado su sí con Jesucristo como el enviado para nuestra salvación, hay un sí nuestro a esa iniciativa amorosa de Dios. A menudo respondemos de forma comunitaria, pero me atrevo a decir rutinaria con nuestro amén. Y ese término, amén, deriva de amán, que en hebreo y en arameo significa hacer estable. Significa consolidar. Significa estar seguro. Significa decir la verdad. Cuando usted dice amén a la oración del pueblo de Dios, a la oración que usted mismo o misma está haciendo, usted está diciendo con ese amén: Dios es terreno estable. Dios es terreno estable. Dios de alguna manera consolida en mí su promesa y lo que declaro con mi boca en virtud de sus propósitos. Estoy seguro, estoy segura de lo que estoy diciendo, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando decimos amén, estamos afirmando que Él dice la verdad. Ese Salmo 41, versículos 13 al 14. Fíjense cómo termina el Salmo 41. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado. Amén. Y miren cómo sigue. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Y cómo continúa? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor ha sostenido en integridad al salmista. ¿Cuántos aquí quieren ser coherentes e íntegros? Que nuestras acciones vayan en correspondencia con nuestros discursos, íntegros, de una sola pieza. Que en privado seamos lo mismo que somos en público, íntegros. Y el salmista dice: el que me ayuda a vivir en integridad es Dios. Y dice: bendito sea ese sostén, esa ayuda. Y termina ahí diciendo: bendito sea el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿O qué estaría sintiendo, pensando? Por ejemplo, Ramón Moncho Díaz, ese hombre enfermo, bendito es Dios para siempre, que sufrió la terrible enfermedad de la tuberculosis.
La enfermedad que arrasaba en Puerto Rico para los años 30. Oiga, y ese varón con una experiencia de Dios profunda y potente, desde su quebranto le dijo un amén a Dios, en devoción, en dones manifiestos, aunque sus pulmones fueran agujerados. Y como es un testimonio tan vivo, tan potente, tan poderoso, porque fue un amén profundo, firme. Ese himno, cuando nosotros aquí lo cantamos, de alguna manera se nos mete en el alma y algo sucede en nuestro espíritu, algo sucede en la congregación cuando nosotros decimos amén, amén, amén. Resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Eso es así. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Eso es así. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno. Exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. El tuberculoso Moncho Díaz no estaba nadando en billetes. El tuberculoso Moncho Díaz no tenía grandes posiciones, ni en la empresa privada ni en el gobierno. El tuberculoso Moncho Díaz era un sencillo hombre de Dios, que la ciencia no podía hacer nada por él en aquel momento. Oiga, y que desde su enfermedad le dijo a Dios amén. Le dijo al Señor amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, dicen los fieles, aunque tengan tuberculosis. Y bendigo el nombre de Dios, aunque esté cruzando el Niágara en bicicleta. Amén, amén, amén. Esa es la experiencia de este hombre que nos ha dejado un legado extraordinario. Es el amén de la iglesia, hermano y hermana. Porque ante el sí de Dios, ante el sí en Jesucristo, existe y grita el amén confiado de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Cuántos sí tú has recibido del Señor? ¿Cuántos no también? Porque un no de Dios, se convierte en una bendición para tu vida. Pero un sí de Dios es para cumplir el propósito del Señor en tu existencia. ¿Y cuántos sí hemos recibido del Señor? Innumerables. Innumerables. Y ante ese sí de Dios está el amén nuestro.
Porque cuando el Señor se acerca a ti y a mí para cumplir su propósito, sea el que sea, tú y yo, desde la madurez del Espíritu, tenemos que decirle amén, Señor. Amén. Así sea. Cúmplase tu voluntad. Tu terreno es estable para mí. Tú eres el Señor. Conocí a una persona muy bien que le dijo sí a Dios, que le dijo amén, amén, Señor. Cuando mejor le iba, cuando su pastorado estaba en el mejor momento, cuando tenía una iglesia vibrante, estable, cuando había dejado un templo construido, cuando económicamente estaba muy bien dentro de lo que cabe, cuando todo le sonreía. El Señor lo llama a un lugar donde quedaban solo 13 personas, donde ese templo lo tenían en venta, donde otra denominación o grupo independiente ya tenía la oferta económica, donde el altar de ese templo estaba lleno de telaraña, donde se había clausurado ese altar de alguna manera. Quedaban 13 personas orando, casi exiliados del templo, orando, creyéndole a Dios, creyendo en el sí de Dios para momentos recios y borrascosos. Y cuando mejor le iba a esta persona, el Señor le dijo: vas a ir a un lugar que es un desierto, donde hay grandes dificultades, donde no te van a poder pagar un salario, donde se hace difícil predicar la palabra. Y vas a ir allí. Y ese desierto va a florecer. Y todo va a prosperar. Pero tienes que creer en el sí mío, en mi promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Oiga, y ese pastor convocó a su familia y le dijo: tenemos que movernos a otro lugar. Tenemos que salir de este entorno donde estamos. Tenemos que desprendernos de estos hermanos que nos han acompañado por 18 años. Y tenemos que emprender una aventura de fe. Y aquella familia, con el temor de Dios en su corazón, dijo: sí. Si es Dios el que llama, sí. Amén. Porque Dios nos ha dado tantos sí. Y ese lugar es este. Y esa iglesia es esta. Quizás los hermanos nuevos no saben la historia, pero los hermanos como Damaris y como otros hermanos y hermanas saben la historia. Oiga, y a este altar se le fueron las telarañas.
Y el altar que estaba clausurado para proclamar la buena nueva, con ayuno y oración, fue abierto nuevamente en el nombre del Señor. Porque el sí de Dios se cumple. Y hay propósito siempre en el amén. Recuerdo que el púlpito de la proclamación estaba dañado, estaba carcomido. Y mi padre tomó aquel púlpito y lo llevó al mejor ebanista en Bayamón. Y le dijo, repara y restaura ese púlpito, porque se ha de volver a predicar la palabra. Y aquel ebanista se esmeró y buscó lo mejor para restaurar el púlpito. Y terminó la obra. Y la puso, me van a permitir, en una wincha. ¿Cuántos saben lo que es una wincha? Esa palabra yo la aprendí de chiquita. Cuando salíamos del culto, había una guaguita con la cajita, ¿no? Y eran otros tiempos, hermanos y hermanas. Y nos montábamos en esa cajita atrás de la wincha. ¿Cómo le dicen hoy? Una pick-up. Pick-up. Wincha. En Boricua. En Corozal. En Naranjito. Que era donde yo me montaba en la wincha. Después del culto. Eso era fiesta. Oiga, pues el ebanista con su gente montó el púlpito en la wincha. Y lo amarró. Y lo amarró. Y lo amarró. Y lo amarró bien. Con soga. Con los tensores. Y yo estaba en la casa de ese ebanista cuando eso pasó. Y ese púlpito iba amarrado y seguro. Cuando venían de camino hacia acá, ese púlpito voló y se partió en 4 pedazos. Y mi padre dijo, Satanás, tú estás derrotado en el nombre del Señor. Tú estás derrotado en el nombre de Cristo. Y se detuvieron y recogieron todos los cantos, me permiten esa frase también. Todos los pedazos los desecharon. Y mi padre le dijo al ebanista, se hará un púlpito nuevo. Se hará un púlpito nuevo. Y el ebanista hizo un púlpito nuevo. Y de camino hacia acá por segunda vez. No. No piensen. No se cayó. No se voló. No se rompieron las sogas. Llegó aquí. Porque el sí de Dios para su obra, para su iglesia, para su propósito, ya estaba anticipado. Que hay luchas. Que hay pruebas. Pablo las vivió. Aflicciones, tribulación, problemas, conflictos, espíritu de enfermedad. ¿Cuántas situaciones? Pero Dios ha dicho,
que en Él sus promesas son el sí y el amén. Oiga, hermano y hermana, y a partir de ese tiempo, la palabra del Señor se ha proclamado en este lugar, contra viento y marea, pero se ha proclamado la buena noticia del reino de Dios. Que hay oposición, sí la ha habido. El enemigo no va a descansar. Las fuerzas contrarias no descansan. Pero mi Dios no duerme. Él no duerme, no se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Y usted sustituye a Israel. No se duerme, ni se adormece, ni se anestesia el que guarda tu vida, el que custodia mi vida. No duerme ni se adormece. Las obras del mal podrán estar por ahí haciendo ruido, pero el Dios nuestro no duerme. Está en vela, está en vigilia. Es el sí de Dios. Oiga, y ante el sí de Dios hay un amén de la iglesia. Ante el sí de Dios, para el reverendo Resto Valentín, hubo un amén de él. Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Hay University Gardens. Yo confío y creo en ti. Yo creo en el sí tuyo. Y ante el sí tuyo, yo digo amén. Y así pueden haber decenas de testimonios en esta mañana. Ante el sí de Dios. Sí para salvación. El Señor dijo sí. Envió a Jesucristo. Fue a la cruz del Calvario. Allí dio su vida, derramó sangre para salvación y perdón de los pecados. El sí de Dios en Cristo posibilita en ti que tú y yo estemos sentados, parados, caminando en su nombre en este tiempo tan complicado que nos ha tocado. Ese sí de Dios posibilita el amén de la iglesia. ¿A qué tú le tienes que decir amén en esta hora? Porque el Señor nos ha dado tantos síes. El Señor te ha dicho tantas veces sí. Y tú has orado. Y tú has pedido. Y se ha cumplido la palabra cuando dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que esperamos, de lo que creemos y a veces hasta de lo que necesitamos. ¿Cuántos síes te ha dado el Señor? ¿Y qué pide Dios de nosotros y nosotras para poder responder amén? Así sea, Señor. Así sea, Dios. Porque tú dices la verdad. Así sea, Señor. Porque tú eres terreno firme, estable. Mientras todo se tambalea en el mundo. Mientras todo se tambalea alrededor nuestro. Él es tierra firme. El amén significa eso. Estabilidad, hacer estable. Pero Él es estable, Él es firme, Él es predecible en su amor. ¿Cuántos síes el Señor ha dado a tu vida, a tu familia, a esta iglesia? Y nosotros les respondemos amén. Así sea. Hágase tu voluntad. Creo en tu promesa, creo en tu palabra. Dios le dijo que sí a Ezequías para cumplir su propósito. Y otros hombres y mujeres le han dicho que sí a Dios. Amén a Dios. Porque ya el Señor ha dicho sí y amén a tantas otras cosas, a su pueblo y a nuestra vida.
Dice Efesios 3:18, y con esto termino. Sabiendo que Dios no se cansa, nunca se cansa de tener paciencia. Cuando nos dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Dios es maravilloso. Los niños de la escuela bíblica dicen, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo, profundo que no puedo ir debajo de él, tan vasto que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Y ese amor de Dios en Cristo es el sí y es el amén en las promesas para nosotros y nosotras. Señor, qué bueno saber que tú nos has consolado, que nos has sostenido, que tienes cuidado de nosotras y nosotros, que has tenido cuidado de esta iglesia aún en tiempos muy difíciles. Qué bueno saber, Señor, que en ti, en Cristo, se cumple el sí de Dios. Ese sí de enviar a Cristo para dar su vida en rescate por todo el género humano. Qué bueno es saber que en ti, porque has dicho sí, se cumplen tantas promesas en nuestra vida. Capacítanos, Dios, para decirte amén, para decirte así sea, para decirte, Señor, cuenta conmigo en el gran proyecto de las buenas nuevas. Aquí estamos, Señor. Que podamos decirte amén, amén y amén. Que podamos ante el sí tuyo responder con un amén confiado. De que tú seguirás cumpliendo tus propósitos. Aún en medio, como Pablo ha dicho, de sus aflicciones, de las problemáticas, de las complejidades de la vida y del mundo. Que no temamos, que vayamos hacia adelante, porque tú cumples tu palabra y tus promesas.